Venimos entonces de nuevo a encontrarnos en esta sesión de Capital Semilla, el proceso de formación del concurso Capital Semilla, deseando que todas las lecciones y todos los aprendizajes que hayan iniciado y hayan recopilado a partir de la validación estén contribuyendo a la maduración de su modelo de negocio. Porque hoy va a ser un encuentro importante, hoy vamos a hablar sobre la simpleza y es donde vamos a entender un poco también todo esto que hemos aprendido, todo esto que esta información que hemos recopilado, cómo se va a ir cristalizando en nuestro proyecto emprendedor. Entonces, bienvenidos a esta sesión, porque hoy empezamos a unir las piezas clave y hoy vamos a empezar a definir lo que se conoce como ese proyecto mínimo viable para poder definir de manera clara cada vez más esa propuesta única de valor. ¿Vendemos por vender o lo que estamos haciendo es enamorando con nuestro servicio? Esta es una frase que quiero que reflexione, que quiero que mediten y que quiero que comenten en el foro a partir de las sensaciones que la misma le genera. Vamos a trabajar entonces dentro del lienzo Lean Canvas en la característica, en el bloque de la solución, la que tiene que ver ya realmente con ese producto, con ese servicio que nosotros pretendemos ofrecer en el mercado. Lo importante para identificar la solución es que retomemos ese ejercicio que hicimos de los trabajos y enlistemos esos tres principales tareas, esas tres principales problemas que identificamos de nuestros clientes. Decimos tres como para poner un elemento, no es que tenga que ser rigurosamente tres, pero sí para que pongamos un poco un ejercicio de pensamiento, de reflexión y también de análisis y sintaxis. Y por cada uno de esos problemas, pues vamos a generar una lluvia de ideas de cómo se van dando esas soluciones a ese tipo de problemas y eso va a empezar a darnos esas características esenciales que debe tener nuestro proceso y nuestro producto o nuestro servicio. Y eso nos va a servir también para rastrear un poco qué existe hoy por hoy en el mercado y poder así también empezar a encontrar esos rasgos diferenciadores y esos rasgos característicos. Y nos vamos a meter concretamente en este paso número 4, que es realizar un prototipo mínimo viable. Sí, señores y señoras, dije prototipo. ¿Pero qué es ese prototipo? Pues el prototipo no es más ni menos que la materialización de la idea de negocio. Es ya volver concreto esos elementos y ese producto y ese servicio de una manera ya tangible para poder mostrárselo a nuestro posible cliente, a nuestro posible usuario. ¿Y por qué es importante o para qué es importante? Pues nos va a servir para explorar, nos va a servir para experimentar, nos va a servir obviamente para recibir esa retroalimentación y como siempre nos va a servir para validar si realmente ese producto y ese servicio tiene ya las características tangibles y concretas que requiere nuestro cliente y que requiere nuestro usuario. Es decir, si realmente está bien diseñado para satisfacer esos problemas y esas necesidades. ¿Y cómo hemos trabajado? Y no es que hoy vamos a empezar a hacer el prototipo, es que lo hemos venido realizando. Hemos trabajado esta metodología Lean en donde hemos aprendido para crear, para probar. Es decir, han desarrollado un material académico con estos videos, con el material de la plataforma. Ustedes han creado unos lienzos y han salido a probar. Y a partir de esa prueba, de esa validación, pues han aprendido y hemos recreado nuevos conceptos y hemos vuelto a probar. Entonces, el desarrollo del prototipo tiene que ver con esas fases. Tiene que ver con la fase de identificación, de la investigación, de la ideación, que es más o menos donde vamos. Y vamos a trabajar hoy un poco el tema de la bocetación, la selección, el desarrollo, para obviamente salir a qué? Sí, señores, a validar nuevamente, a testear y seguir siempre mejorando. Este es un proceso de nunca terminar, es un proceso de ciclo continuo, permanente, y que no cuando pase el concurso, independiente de si fuimos seleccionados dentro de los 100 que recibimos el capital semilla o no, vamos a pararlo. No, este es un ejercicio que los emprendedores debemos hacer siempre, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, de manera permanente y constante. Entonces, en la identificación fue donde determinamos cuáles eran esos problemas y esas oportunidades, es decir, cuando trabajamos los jobs. Luego avanzamos a la investigación, pensamos en el segmento de mercado, hicimos diagrama de personas, hicimos mapa de empatía y hemos venido avanzando hacia la ideación, cuando empezamos a generar esa combinación entre el mapa de empatía o perfil del cliente y el mapa de valor
para poder generar esa propuesta única de valor, porque entonces con eso hemos ya generado una delimitación y una interpretación. Y hoy entonces vamos a bocetar y vamos a pensar en ese producto único viable, en ese prototipo. Para bocetar entonces ese ejercicio que les propuse al principio de este video, de seleccionar esos tres principales jobs de esas principales soluciones, pues es cuando vamos a empezar a concretar esos elementos que efectivamente hicieron encaje y a descartar los que no hicieron encaje. Eso fue un proceso de depuración de ideas. Y ahora sí, a desarrollar el prototipo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué es importante hacer un prototipo, lo que se llama un producto único viable? Porque hoy las metodologías ágiles tienen una premisa y es falla rápido, falla barato. Es decir, lo que buscamos con todos estos ejercicios es, ojalá no fallar, pero que si fallamos realmente, lo hagamos a tiempo y no lo hagamos cuando hayamos invertido una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de recursos en producir grandes cantidades de unidades para finalmente darnos cuenta que el cliente o que el mercado no nos las va a aceptar. Es mejor fallar cuanto antes y fallar barato. Por eso cuando hablemos enseguida de lo que es el producto mínimo viable, vamos a tener esta primera premisa. Y es que es la versión de tu nuevo producto, pero de tal manera que te permita recolectar con el menor esfuerzo posible una máxima cantidad de conocimiento validado sobre tus potenciales clientes. Esto lo menciona Eric Ries, que es el padre de la metodología Lean. Lo que buscamos es que con materiales muy sencillos, con materiales muy simples, o con un boceto, o con una presentación en PowerPoint, etcétera, nosotros podamos diseñar ese producto mínimo nuestro y podamos validar de manera efectiva si realmente el cliente se siente atraído por él. Si estamos, por ejemplo, en el negocio de comidas, es hacer esa primera unidad de producto, esa degustación, esa pruebita de manera muy pequeña, de manera muy concreta, de manera muy simple, para poder entregársela y que el cliente perciba realmente si está dirigida a lo que él necesita y a lo que él requiere. Y si es un tema de servicios, pues vamos a ver también que existen una serie de metodologías que nos van a permitir desarrollarlo. Alguien en uno de los foros me preguntaba sobre el storyboard y alguien también, otro de los compañeros, subió un video muy interesante en alguno de los foros que invito incluso a que lo vean para poder precisar que es una manera muy estratégica de bocetar o de prototipar un tema de servicio. Entonces vamos a tener una segunda precisa y es que ese producto debe ser con ese mínimo de características necesarias para lograr ese objetivo específico. Es decir, no hay que engallar, como decimos en la calle, como se dice popularmente, engallar o llenar el producto de muchos elementos, sino que finalmente, como estamos hablando de un producto mínimo viable, es decir, que cumpla con las mínimas características esenciales, pero que realmente funcione y que realmente sirva para que el cliente interactúe con él o vea cómo se va a desarrollar el servicio y pueda generar determinada retroalimentación para cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, la idea es convertir todas esas hipótesis en hechos, a ver si mi producto resolverá realmente algún problema, si realmente le va a interesar a alguien y lo que más importante es si alguien va a estar dispuesto a pagar por ello. Entonces es muy importante realizar este ejercicio de validación. Una vez tengamos el prototipo, que enseguida vamos a mirar algunas formas de prototipar, pues lo que hemos siempre hecho, vamos a testearlo, es decir, vamos a validarlo y obviamente con la información que recibamos vamos a generarle mejoras radicales o progresivas al asunto. Y miren que con todo este ejercicio seguimos trabajando el círculo virtuoso de aprender, crear, probar, aprender, crear, probar, que es a lo que lo hemos invitado. Entonces se preguntarán ahora, Mauricio, en concreto, ¿cómo desarrollamos un prototipo? Pues bueno, lo primero que tenemos que definir es si nuestro producto es un bien o si nuestro producto es un servicio. Si nuestro producto es un bien, puede ser que generes un boceto, una primera aproximación gráfica, un pequeño dibujo, independiente de si sabes mucho de diseño o de dibujo concretamente, pero desarrollar un boceto, puedes plantear un modelo con elementos y con materiales muy simples que cumplan desde la función, desde la estética y la estructura, lo que va a tener el producto finalmente. Puedes generar una maqueta, sobre todo cuando vamos a trabajar en temas relaciones espaciales, o podemos generar un mockup, que son interfaces cuando son productos que tengan algún aspecto visual. Y finalmente eso nos va a poder determinar un prototipo, es decir, una aproximación cercana al producto. Acá hay un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo
de un producto mínimo viable de término modelo. Es un eje telescópico para poder ajustar la distancia entre las piernas. Esto no es lo que va a salir al mercado, pero cumple la funcionalidad para lo que el emprendedor estaba trabajando. Acá hay una maqueta. Generalmente muchos de nosotros vamos a comprar apartamento o a visitar algún proyecto urbanístico y lo que vemos es una maqueta o un render en 3D en el computador. Eso es un prototipo de un producto concreto que luego va a ser el edificio o el apartamento que vamos a comprar. O un mockup que nos permite determinar cómo son la visión y cómo es la interacción con el usuario, entre el usuario y la aplicación, en este caso, por ejemplo, que se va a desarrollar. Esto es lo que llamamos un producto mínimo viable. Obviamente uno no va a vender este tipo de cosas, pero es lo que nos está dando a entender cómo funciona la aplicación y cómo va paso a paso desarrollándose. ¿Cómo se puede materializar un servicio? Pues uno de los elementos es una primera aproximación gráfica. Una de las técnicas más claves y más importantes y que se está usando actualmente mucho es el storyboard, que nos permite narrar una historia de cómo el cliente va a entablar una relación directa, cómo va a vivir la experiencia de usuario. También se pueden hacer juegos de rol y grabarlos, filmarlos y luego mostrarle ese juego de rol a alguien para poder validar el asunto. También es una buena estrategia un poco para el tema de los videos. Podemos desarrollar esquemas donde esté por etapas o procesos o un blueprint donde hayan algunos ítems y las acciones que se van a desarrollar para luego hacer un lanzamiento o una prueba real de mercado a una pequeña escala. Acá vemos un ejemplo de un storyboard. Básicamente estamos contando una historia, narrando un suceso para plantear realmente cuál es el problema, cuál es la solución y cómo se debe sentir el cliente o cómo interactuará el cliente cuando esté viviendo el servicio. Acá hay un esquema de producción tipo flujograma, tipo estructura de procesos, puede ser absolutamente. Y aquí vemos un blueprint donde básicamente, miren, acá está todo el tema de lo que se requiere físicamente. Acá es lo que está haciendo el cliente de acuerdo a ese espacio físico. Acá en verde están las actividades que realizan los empleados en este momento y miren las flechitas que van determinando la relación. Y todos estos tres bloques es lo que está de cara al cliente, la línea de visibilidad. En cambio acá están todas las actividades internas que se realizan para poder satisfacer ese producto o ese servicio, más bien es la necesidad que tiene el cliente en este caso. Entonces es otra excelente técnica para poder hacer un prototipo de un servicio que por su propia definición es algo etéreo y algo no concreto. ¿Qué conclusiones entonces tenemos de este video? Primero, las ideas compiten. Hay que saber elegir cuándo se debe actuar, cuándo invertir, entonces hay que tener claro el costo de oportunidad. Materializar las ideas tiene un costo que generalmente asume el emprendedor. Por eso es muy importante el producto mínimo viable, es decir, con recursos muy baratos, muy económicos, que nos permita validar realmente ese producto. El conocimiento y el trabajo con el socio son fundamentales y yo diría que obviamente con el cliente, por eso es importante la validación. Por eso es importante la retroalimentación permanentemente, dinámica y transversal en cada una de las fases del desarrollo de este proceso. Hay que comprobar constantemente el producto y el servicio antes de llegar al mercado y entre más cercano el prototipo al producto real, pues va a funcionar mucho mejor, se va a acercar cada vez a una experiencia y a una interacción mucho más cercana y más visible para cada uno de ustedes. Hay una frase popular en IDEO, que es una empresa muy importante en el desarrollo y en la metodología de design, y es, si una imagen vale más que 1000 palabras, pues un prototipo vale más que 1000 reuniones, porque en el prototipo vos ya realmente vas a mirar cómo interactúa el cliente, qué sensaciones le genera, qué emociones, qué preguntas también le generan y vas a poder determinar algunos elementos de mejora que son esenciales. Así que sal a la calle, no pongamos más excusas para testear nuestro producto. Muchachos y muchachas, el producto nunca va a estar lo suficientemente perfecto. Por más que queramos, siempre vamos a encontrar clientes que van a querer más, que van a querer mejor, que otro color, que otra forma, que otro olor, etc. Entonces, no temamos salir a la calle. Los clientes no van a ver lo que tú ves, los clientes van a ver otra cosa. Así que prepárate para la crítica y recíbela con beneficio de inventario, recíbela positivamente como una oportunidad de mejora. Y el punto de vista del cliente generalmente te va a sorprender. Así que mucho ánimo. Entonces, crea un producto sencillo, elimina las funcionalidades que crees que están de más dentro del producto, concéntrate realmente en lo que es principal, en las funciones de tu producto mínimo viable,
valida con tus early adopters, valida con esos adoptadores tempranos y acá hay varios ejemplos entonces de otros storyboard que les pueden servir. Recuerdas que vas para tu trabajo de campo de validación, así que prepara tus insumos para el siguiente entrenamiento. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y los estoy leyendo en los foros ante cualquier duda o cualquier inquietud que vayan teniendo, ¿ok? Nos vemos en la próxima.